Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to start with a new letter. Remember, the letters of the alphabet and the numbers from 1 to 20 are the two most important parts of Kinder 2. We already started with the letters of the alphabet. Today we're going to start with a new one. But remember, before we commence with this, we have to go back to previous letters to check them, to review them, so we never forget them. Para el día de hoy, chicos, vamos a empezar con una nueva letra del abecedario. Recuerden que el abecedario y la numeración del 1 al 20 son dos de los temas más importantes que tenemos que seguir trabajando en Kinder 2, ¿ok? Ahora, las letras del abecedario ya las comenzamos. Vamos a ver una nueva letra para hoy, pero antes de empezar con esta, recuerden que tenemos que regresarnos a las que ya hemos visto para repasarlas y de esa forma, pues que no se nos olviden. Ahora recuerden también, todas las letras tienen sus dos formas, mayúsculas y minúsculas. Y todas las letras también tienen sus propios objetos. So, let's start with our review. We start the alphabet with the letter A. The letter of ambulance, the letter of airplane, the letter of ant and apple. Then we have the letter B, the letter of boot, the letter of bone, hueso, the letter of balloon, and the letter of ball. Then we have the letter C, the letter of coin, moneda, the letter of clown, payaso, the letter of comb, peine, and the letter of cat, meow. Then we have the letter D, the letter of dog, the letter of doll, the letter of door, and the letter of dragon. We saw the letter E, the letter of eagle, águila, the letter of elephant, and yesterday's vocabulary, the letter of egg and earth. Do you remember what is egg? Egg in Spanish, huevo. And what about earth? Do you remember what is it? Earth, tierra, o el planeta Tierra. Very good. So, the new letter of today, after the letter E, we have capital F. I forgot to put it right here in the middle. Capital F. Okay. Now, as you can see, capital F is similar to the letter E, with the exception that the final line doesn't appear. Como pueden ver, la capital F tiene un parecido a la capital I. La diferencia es que esta última línea no la tiene la capital F. Okay? So, once again, for this letter, we have new objects prepared especially just for you so we can practice today's new letter. Now, for capital F, we have the fish and we have the fat person. Let's begin with the fish. Now remember, the fish is an animal that has two families. It can be part of family of pets or part of the family of animals of the sea. Recuerden, chicos, que el pez pertenece a dos familias. Puede que sea de la familia de las mascotas o puede que pertenezca a la familia de los animales del mar. Remember, pets are the animals that live inside our house. That means with us. Recuerden que una mascota son todos esos animales que viven con nosotros en nuestros hogares. Examples of pets, we have dogs, cats, we have turtles, también pueden ser tortugas, parte de las mascotas, birds, and of course, fish. Okay? Now, in the case of animals of the sea, we can have examples like octopus, seahorses, starfish, jellyfish, sharks,
alligators, and of course, fish. Para animales del mar, recuerden que también tenemos varios ejemplos como son los pulpos, los tiburones, los cocodrilos, las estrellas de mar, los caballitos de mar, los cangrejos y por supuesto los peces. Now, colors for the fishes. There is one very popular fish called the clownfish, just like the character Nemo, that is completely color orange with stripes color yellow. Uno de los peces, uno de los colores más comunes para los peces puede ser el color naranja, el color orange, como el color que tenía Nemo de la película, que era completamente naranja con líneas o rayitas de color white. But besides the color orange, fishes can have different colors, purple, green, even black. También puede inclusive haber peces de color negro. Okay? Now, the most important part of today is that the fish begins with the capital F. Very good. Now let's continue with the second object, which is the fat person. Now, for people, we have all types of bodies, okay? Some people can be tall, some people can be short, some people can have brown skin, other people can have white or pink skin. We can have our hair with different colors. There are people that are thin and there are people that are fat, and that doesn't matter. Remember, what matters the most is what we have inside, that we are good people, that we behave good with the rest of us. Para las personas, recuerden chicos, tenemos diferentes características físicas. Hay personas que pueden ser altas, hay personas que pueden ser bajitas, hay personas que pueden tener su piel de color café, como la del teacher Jacob, hay personas que pueden ser blanquitas, hay personas que pueden ser rubias, hay personas que tienen el cabello lacio o lo tienen con chinos. Las características de una persona pueden variar. Recuerden que no todos somos iguales. Inclusive en nuestro físico también hay personas que son delgaditas, o hay personas que son gordas o gorditas, como el teachercito Jacob, que está bien panzón, bien barrigón, ¿ok? Todo eso, recuerden chicos, al final de cuentas no importa nuestro físico. Lo que importa es cómo seamos como personas, como seres humanos. Quiere decir que nos portemos bien, que seamos buenos con nuestros amigos, que seamos educados, que seamos personas de valores. Eso es lo que en verdad importa y lo que en verdad hace a una persona. El físico, eso al final de cuentas no importa. Así nosotros pues nos hicieron, así es nuestro cuando nacimos, así nos tocó pues el seguir evolucionando como personas, pero al final de cuentas recuerden que eso no importa. Lo que importa es lo que nosotros valgamos como personas. Okay? So, as I mentioned it, the fat person is a part of the physical body, es una parte del físico y es cuando la persona pues está llenita, ya sea porque así nació o ya sea porque come mucho. Okay? So, fat person begins with the capital F. Very good. So, let's practice our pronunciation exercise. Remember, for this, what is the most important part is that you say it with all of your energy, very, very loud, so I can hear it through this side of the screen. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de pronunciación. Para esto, chicos, recuerden, quiero escucharlos con todas sus fuerzas, bien fuerte, para que yo vea y de esa forma a lo mejor hacer algunos ajustes en cómo lo dicen o continuar con los ejercicios siguientes. So, let's begin. I say it first. Yo lo digo primero. Repeat after me. Capital F. Remember,
The sound, the pronunciation, the last sound is capital F. Fish. Fish in Spanish, pez. Let's continue with the next one. Capital F. Fat. Remember, fat, gordo. Very good. Now, the activities of today, once again, are part of your teddy book, and they are located right here. We have page 84, capital F for fish, and page 85, capital F for fat. Now, once again, remember, the activities are divided in 3 parts, okay? We have a small sentence that I will read it for you in a few seconds. Under we have the picture of the fish, and under we have all the examples of the letter F that we have to trace with our pencil. Recuerden, chicos, que tenemos nuestros ejercicios están divididos en 3 partes. La primera parte tiene una oración, ahorita se las voy a leer. Abajo de la oración tenemos la imagen del objeto del día de hoy y tenemos al final los ejemplos de la letra F que tenemos que remarcar con nuestro lápiz. So, the sentence for the first activity says, la oración para el primer ejercicio del día de hoy dice, what is it? The question, what is it in Spanish? ¿Qué es? What is it? It's a fish. Es un pez. Is it a fish? ¿Es un pez? Yes, it is. Sí, sí es. Okay? Very good. So, remember, after the sentence, we grab our pencil, holding it properly, sujetamos nuestro lápiz correctamente, 3 fingers, and we start tracing, y empezamos a remarcar capital F. Now remember, while we are tracing it, mientras lo remarcamos, es importante que repitamos su nombre. Capital F. Capital F is for fish. Fish uses capital F. So, of course, in your activity you have more examples to trace. After you finish with all of them, we continue with the final part of the activity, which is to paint the object. Ya que acabamos de remarcar nuestra letra del día de hoy, capital F, ahora sí podemos colorear nuestro objeto del día de hoy. Recuerden, mientras ustedes lo colorean, es importante que repitamos su nombre para que de esa forma no se nos olvide. If you want the fish, you can paint it with color orange. Podemos colorearlo de orange, gray, blue, purple, any color you want, del color que ustedes gusten. Okay? Then we continue with the second activity. Pasamos a la segunda actividad. Once again, it's divided in 3 parts. Está dividido en 3 partes. The first part is the sentence. Tenemos la oración que dice, Ken is the name of a boy. It's like saying Gerardo or Antonio or Ulises. La oración empieza con Ken. Ken es el nombre de un niño. Es como decir Ulises, Antonio o Gerardo. El nombre de una persona. Ken is fat. Ken está gordo. That's the sentence. Then we start with the tracing of the letters. Empezamos con nuestro remarcado de palabras. Capital F. Capital F. Capital F. Capital F is for fat person. The fat person uses capital F. Of course, you have more examples on your activity to trace them. Remember, trace them properly, correctly, following in order all the dots.
Recuerden, ustedes tienen que remarcar más ejemplos en su actividad. Recuerden remarcarlos correctamente, irse derechitos, ¿ok? Seguir bien esos puntitos. Recuerden que al teacher Jacob le gustan trabajos bien hechos. So, that's it for today, my children. I forgot to mention it. Once you have finished with the tracing of the letter F, we start painting can. Ya que acabamos de remarcar nuestras letras del día de hoy, ahora sí podemos concluir nuestra actividad coloreando a can. Remember, for this, you can use any colors you want. Recuerden que para esto ustedes pueden colorear del color que quieran. So, that's it for today, my children. Once again, I'm very happy to see all of my favorite students of Kinder 2. We continue tomorrow with more information about the letter F. More exercises, more activities, more objects. Have an excellent afternoon. Take care. Goodbye.